Ok. Bueno, en la lección de esta semana, la segunda en el crisol con Cristo habla de los crisoles venideros. Y estamos viendo que es muy interesante la lección. ¿Por qué? Por todo lo que incluye, que no viene de la palabra de Dios. Por eso es llamativo y a veces es asombroso leer estas palabras. La lección de esta semana habla de los crisoles venideros por los que supuestamente Dios nos hará pasar. Las circunstancias que supuestamente, falta un pie aquí, nos hacen cambiar, desarrollar y crecer en carácter. Y asocia un crisol con lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Vamos a dar una respuesta rápida a estas preguntas y afirmaciones antes de seguir, pero empecemos por el sábado, la lección del sábado. ¿Qué se nos dice la lección del sábado? Lo primero que vemos esta semana, sábado 2 de julio. En los laboratorios de química a menudo se colocan varios materiales en un recipiente pequeño y se calientan a temperaturas extremas. A medida que el recipiente se calienta, los materiales se derriten, chisporrotean, saltan o arden intensamente según de que estén hechos. Y el recipiente se llama crisol. Entonces, esta imagen de lo que hace un herrero con un metal que justamente se funde para separar la escoria del metal precioso, es la imagen, pero si nos ponen a nosotros ahí, ¿qué queda de nosotros? Arden intensamente. El diccionario define crisol como 1, recipiente que se utiliza para derretir una sustancia que requiere una temperatura muy elevada. 2, prueba difícil. 3, lugar o situación en el que interactúa una concentración de fuerzas para causar o influir en el cambio o desarrollo. Entonces, fíjense, todo lo que pasa en el crisol viene ¿de quién? Del herrero, porque es una herramienta que el herrero usa para lograr un objetivo. Ahora, si el herrero es Dios, todo lo que pasa en el crisol tiene que provenir de Dios. Estas definiciones también nos dan una idea práctica de lo que sucede en nuestra vida espiritual. Y esto es lo triste, porque uno supone que el que escribe esto cree que esto es verdad. Esta semana resaltaremos algunas razones por las que de repente podemos encontrarnos bajo presión y experimentar pruebas en ámbitos en que las circunstancias nos hacen cambiar, desarrollar y crecer en carácter. Entonces, fíjense, el crisol nos hace cambiar, desarrollar y crecer en carácter. O sea, el sufrimiento, el dolor, la angustia, nos hacen cambiar, desarrollar y crecer en carácter. Esto nos dará a ser conscientes de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, para que cuando entremos en un crisol tengamos una idea de cómo responder. Un vistazo a la semana. Esta es la pregunta global que tenemos que responder. ¿Cuáles son las causas de los momentos difíciles que experimentamos a lo largo de la vida? ¿Y qué quiere que creamos el autor o los autores de la lección? Que Dios nos puso en esos momentos difíciles, que todo lo que pasó fue obra de Dios, que provino de Dios. Ese es el resumen de la lección. Ahora, una respuesta rápida. ¿Los momentos difíciles de nuestras vidas se deben a que Dios nos puso en un crisol? Y la respuesta tenemos que ser claros y directos. No, de ninguna manera. Los momentos difíciles de nuestras vidas, como le sucede a todos los hombres, justos e injustos, se deben a que estamos en medio de un mundo contaminado por el pecado, donde existe la muerte, la enfermedad, el llanto, el clamor, el dolor. Entonces, cuando a un padre se le muere un hijo, ¿por qué se murió? ¿Le vamos a echar la culpa de eso a Dios? Cuando se enferma, cuando tiene su cónyuge sufre cáncer y está todo el tiempo tratando de salvarlo, cuando un hijo está... ¿es Dios ese? No. Todo eso es consecuencia del pecado. Todos estos son frutos de la maldad, de conocer la ciencia del bien y del mal. A diferencia del Dios de la Gran Babilonia, el Dios de Israel, el Dios de la iglesia primitiva, no utiliza el mal como herramienta, no es vencido por el mal. O sea, ¿cómo va a usar el mal
para lograr el bien. Es una locura. Ahora, segunda pregunta que surge directamente de ahí. ¿Las circunstancias difíciles nos hacen cambiar, desarrollar y crecer en carácter? Todo lo que vivimos influye en nuestro desarrollo, pero las circunstancias difíciles, entre comillas, porque se refieren a los problemas que encontramos en la vida, es sufrir las consecuencias de la maldad, sufrir el mal, nunca da por fruto el bien. O sea, el mal no produce el bien. Que a nosotros nos hagan mal, nos hagan sufrir, no produce bien. No transforma nuestro carácter para bien. Al contrario, como lo saben muy bien los que son vencidos por el mal y usan la tortura como una herramienta, gente malvada, el mal quiebra y destruye a las personas. Una persona torturada después tiene traumas perpetuos. El mal no sana las consecuencias del mal. La tortura, el sufrimiento y el martirio nunca transformaron ni pueden transformar a una persona en un mejor cristiano. Por eso nosotros tenemos que diferenciar bien claramente, lo que viene en la palabra de Dios, lo que es la verdad, de los errores heredados de los paganos y los papistas. Fíjense lo que Dios va a hacer. Destruirá la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Por supuesto, Jehová no es el Dios de Babilonia. No es el que usa la muerte, el llanto, el dolor, etc. Y en Apocalipsis 21:4 tenemos la misma promesa. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Habrá usado Dios la muerte, el llanto, el clamor y el dolor para perfeccionar a sus hijos? No, es una locura. Eso no perfecciona a nadie. El llanto, el clamor y el dolor destruye. Pero el vino de Babilonia enseña otra cosa. No solamente otra, sino ¿para qué usa el dios de Babilonia el fuego? Para purificar. ¿Por qué usa la maldad? Porque es malvado. Porque es el disfraz de Moloch, es el disfraz del príncipe de este mundo. Ahora, ¿es esto lo que dice nuestra lección, lo que sucede en la vida espiritual? Lo único que puede transformarnos a imagen de Jesús es la buena obra de Dios en nosotros, como dice Pablo. El que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Para que lleguemos, no, para que, a ver, aquí estoy corrigiéndolo porque no tuve tiempo de corregirlo, lo corregimos en vivo, para que no lleguemos a tener el fruto de la maldad, el fruto de un crisol, el fruto del purgatorio, sino el fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor. Ahora, ¿el dolor produce amor? No. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, una persona que solo hace el bien, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu. Pero esto no viene de un crisol. Porque el crisol supone que nosotros, ese bien está en nosotros y solo hay que sacar lo malo. Es un concepto falso, una falsa doctrina. Ahora, ¿cuál es el origen de la prueba a la que hace referencia el versículo de memoria? Porque los autores de lección asocian esto con cosas que Dios estaba haciendo con ellos. Pero ¿qué dice Pedro? 1 Pedro 4, 2 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahora, ¿qué está diciendo Pedro? Que Cristo sufrió. ¿Quién lo hizo sufrir? ¿Su padre? No.
Y como él lo persiguieron, le hicieron de todo, ahora sus discípulos, sus hermanos, estaban pasando por la misma prueba. Pero eso no viene de Dios. Y no era una herramienta que Dios usaba para perfeccionarlos, sino venía de otro lado. En nuestra lección se insinúa que a veces el mal y el sufrimiento no provienen de Satanás, sino de Dios. Que hay que ponerlo en la casilla de Dios. Que a veces hay que poner el mal en la casilla de Dios. ¿Es esto verdad? Y bueno, es increíble que esté en nuestra lección, pero está ahí. Ahora, esta es la lección del domingo. A muchos el sufrimiento nos sorprende porque en muchos casos tenemos una visión demasiado simplista de la, se me fue, saltó la página, de la vida cristiana. Sabemos que hay dos bandos, Dios que es bueno y Satanás que es malo, pero a menudo automáticamente ponemos todo lo que está bien en la casilla de Dios y todo lo que está mal en la casilla de Satanás. Ahora, y eso para el autor de la lección está equivocado. ¿Por qué? Porque de Satanás viene el bien, de Dios viene el mal, y dice, la vida no es tan sencilla. O sea, el mal no viene todo de Satanás. No podemos usar nuestros sentimientos para decidir qué hay en las casillas de Dios y de Satanás. ¿Cómo? Y esto es una mezcla, porque si en las casillas de Satanás hay bien y mal, y en la de Dios hay bien y mal, ¿qué diferencia hay entre ellos? A veces, caminar con Dios puede ser desafiante y difícil. ¿Por qué? Por lo que viene de Dios. Y eso es lo que da a entender justamente el autor. Y seguir a Satanás podría parecer que trae grandes recompensas. Job, que era justo pero sufría, ilustra esto cuando preguntó a Dios, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Lección del domingo 3 de julio. Ahora, lo que está claro, contrariamente a lo que dice el autor de la lección, que el origen de este fuego de prueba no era de Dios. En el caso de Job, como Dios le reveló a Moisés para mostrarle a él y a nosotros lo que sucede en medio del gran conflicto, es claro que el mal provenía de Satanás. Porque Satanás fue a presentarse delante de Dios para reclamar la posesión de este mundo y Dios le dijo que tenía un siervo. Y Satanás dijo que Job era fiel a Dios porque Dios lo protegía. Que le deje tocar a ver si era fiel a Dios. Entonces, de ese modo Dios nos muestra, por medio de esta historia, lo que ocurre, porque a sus siervos también les llega el mal, pero no proviene de él. Estamos en este mundo y en las reglas del conflicto estamos en medio de las pruebas, pero no provienen de Dios. Es claro que lo que le pasó a Job provino de Satanás. Y en el caso de los miembros de la iglesia primitiva, el origen eran Satanás y sus siervos, como está claro en la Biblia, que, como lo habían hecho con Jesús, hasta llegar a asesinarlo, estaban haciendo guerra al pueblo de Dios, tratando de echar por tierra el reino y el lugar santuario de Dios, con el reino construido con piedras vivas, sobre la piedra del ángulo puesta en Sión, el símbolo del reino de Dios, el monte Sión. Y esa piedra era el santo del verdadero Jesús. Y lo hacían persiguiendo y asesinando al pueblo que conocía a su Dios y no adoraba a Satanás como ellos. Ese es el tema. Como Jesús mismo lo dijo, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, porque esa es la promesa, que Dios nos transforme en imagen de Jesús, el primogénito entre muchos hermanos, porque Él, triunfando, se ganó el derecho de, ¿qué cosa? De ver linaje, de ver a sus hermanos. Bástale al discípulo ser como su maestro, o sea, no hay algo más hermoso que esa promesa. Y al siervo como su señor, dice, y si al padre de familia, a él, que se llama el padre de familia, porque él es el alfa y el omega, el principio y el fin, es la raíz de David, el padre de David y el hijo de David. Si al padre de familia le llamaron Belcebú, si los miembros de su pueblo le llamaron Satanás, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Pero de dónde viene eso? ¿De Dios? No. En Mateo 5, al 10 al 12 nos dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Ahora, ¿Dios persigue a sus siervos? No.
porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Viene de Dios eso? No. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Quiénes los persiguen? Los siervos del príncipe de este mundo. Como dice Pablo en 2 Timoteo 3:12. Y también todos, ¿quiénes? Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El fuego de la prueba por la que pasaban los miembros de la iglesia primitiva y todos los fieles a Dios. Ahora, ¿de dónde viene esa persecución? ¿De Dios? No. No. Como leemos en Apocalipsis 12, el 10 al 14. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Eso es lo que viene de Dios. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué? Porque tenía el corazón el amor de Jesús, y como Jesús no les importó su vida con tal de salvar a sus hermanos. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Dios necesitaba la persecución para perfeccionar a su pueblo? No. ¿Necesitaba el mal, la maldad? No. Entonces, el que da ese testimonio es porque no tiene conocimiento de Dios. Como dijo Jesús, harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y en Daniel 8, el 10 al 12, se anuncia la obra que haría el hombre pecado, hasta echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, contra Cristo. Y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad. Y lo que quedó es la mentira. ¿Hasta qué? Hasta que el pueblo antista recuperara el conocimiento de la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces, como dice Elena, al final de esos 1260 años, en el siglo XIII, conflicto de los siglos, página 64, en el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apunte de sus malvados secretos y escribía la historia de hechos por demás horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. ¿Era voluntad de Dios? No. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. Y por eso nosotros somos llamados a presentar la verdad, a hacer una luz en el mundo. Y tenemos que conocer y presentar la verdad. ¿A quién? Al pueblo de Dios que está siendo engañado en medio de estas iglesias y en medio del pueblo antista. Y en nuestra lección se habla de crisoles venideros, pero son falsos crisoles. Es triste tener que decirlo, pero debemos hacerlo. En esta segunda lección observamos que, como continuarán haciéndolo en todas las lecciones de este trimestre, y como lo hace Roma en sus doctrinas, los autores de nuestras lecciones continúan mezclando la verdad y el error, los conceptos heredados de los paganos y los papistas, fundiéndolos en el crisol de nuestra lección, para crear una amalgama de conceptos y sembrarla en nuestras mentes, como ya está sembrada en sus propias mentes, de modo que nos sea imposible separar la verdad del error. Por eso Dios nos dijo, a la ley y al testimonio. Tenemos que poner en ese crisol todas estas palabras. Y esto resulta evidente en las imágenes que son agregadas a nuestras lecciones, imágenes similares a las que usa Roma, cada una de las cuales dice más que 1000 palabras. Entonces, acá son las imágenes que tenemos en nuestra lección. Esta es la lección 2, los crisoles venideros, o sea, que Dios nos está llevando al fuego, a ese crisol.
La jaula de los pájaros es la lección que viene. Vamos a ver que es interesante. Y el... ¿Qué? ¿Sí? El 4, fíjense, la lección 4 es ver el rostro del orfebre. O sea, en ese fuego, ahí, en vez de ver a Satanás, tenemos que ver a Cristo. Ahora, pero para un católico es fácil eso, porque la doctrina de Roma dice eso. Pero nosotros no tenemos que ver ahí a Cristo, sino tenemos que ver a lo que la Biblia nos muestra. Al creador de la maldad. Pero Roma lo llama Cristo. Ver el rostro del orfebre que nos está quemando. Pero Dios no hace eso. Calor extremo. O sea, ahí vemos una persona como lo presenta Roma, en medio del fuego quemándose. Y esta es la obra de Dios. Es triste, pero eso es lo que pone en nuestra lección. El orfebre es el que pone en el fuego de su crisol a los hombres y los calienta, atizando el fuego, hasta que lleguen al calor extremo, al sufrimiento extremo. ¿Es eso lo que hace Jesús como un orfebre? ¿Debemos ver su rostro en las llamas de fuego, en el sufrimiento, el dolor que proviene del pecado de la obra de Satanás? Y la respuesta es clara, no, de ninguna manera, a menos que, como lo hace Roma, llamemos Cristo a Satanás, porque ahí sí tenemos que verlo reflejado. En la lección 6, luchando con la fuerza de Cristo, en medio del fuego, el que nos purifica. Pero esto es paganismo puro. Esperanza indestructible en el crisol, quemándonos. Pero ese fuego no puede hacer nada por nosotros. Como no podía hacerlo por Lutero, cuando él se laceraba y golpeaba, pensando que haciendo sufrir su cuerpo iba a alcanzar algo, hasta que se dio cuenta justamente de uno de los principios del Evangelio, que somos justificados por la fe y por la gracia de Dios. Ahora, lección 8. Vamos a tener que pasar por esto todo el trimestre. El lindo crisol nos toca. Viendo al invisible. Tenemos que ver a Dios ahí. Una vida de alabanza en el fuego. ¿Es Jesús el que nos tortura en su crisol y nos da fuerza para soportar la tortura? ¿De él vienen el bien y el mal? ¿Debemos ver a Dios en el sufrimiento y en el dolor y alabarlo por hacernos sufrir? Eso hacen los monjes que se torturan y flagelan, como lo indica Pablo, pensando que eso los acerca a Dios, pero eso no tiene ningún poder para transformar a nadie, al contrario, lo destruye. Lección 10, templanza en el crisol. Aguardar en el crisol. Todo esto tenemos que hacer supuestamente, ¿no es cierto? Ahí está. Morir como una semilla en el crisol. Y de vuelta termina la lección 13, Cristo en el crisol. Bueno, esto es lo que está en nuestra lección. ¿Cuáles son las similitudes entre lo que enseña las imágenes en nuestra lección sobre la obra de Dios, más explícitamente que 1000 palabras, y lo que enseñan las imágenes de Roma? ¿Hay alguna similitud? Y en el fondo es lo mismo, porque usa las mismas herramientas. Y bueno, tenemos que ver, como de Roma, ¿a quién? Al Dios de Roma. Porque no podemos ver al Dios verdadero ahí. Tenemos que ver al Dios de Roma. Lo que estamos viendo es la consecuencia directa de adorar al mismo Dios que Roma. Porque eso es lo que declaran nuestros teólogos, que estamos adorando al mismo Dios que Roma. Y es verdad, pero no deberíamos hacerlo. Y es la consecuencia de comer y de beber de la misma mesa. Esto también podemos verlo en las enseñanzas del libro La Trinidad, Casa Editora Sudamericana, que como Roma enseña que la justicia de Dios es el castigo y que la justicia de Dios se satisfizo cuando Dios castigó a Cristo por nuestros pecados, es decir, lo mató, porque de este Dios, del que adora Roma, viene el bien y el mal, y es el que adoran nuestros teólogos. Entonces, este Dios mató a Jesús en vez de matarnos a nosotros. Hizo lo que hacía Moloch Baal,
cuando los padres les llevaban a sus hijos en lugar de ellos y los quemaban en el fuego, para aplacar su ira. Y esta es una de las declaraciones. La anterior es una imagen, pero en una lección pasada, del año pasado. Y esto es lo que dice el libro de Trinidad, de página 257. Nosotros insistimos en que la amante justicia de Dios necesitaba ser satisfecha por la muerte de Cristo como un castigo por el pecado. Entonces, ¿cuál es la justicia de este Dios? El castigo. ¿Y cuál es ese castigo? La muerte. Y entonces, ¿cuándo fue satisfecha? Cuando mató a Jesús. Y literalmente en nuestra lección nos pone el rayo Zeus cayendo en esta imagen que supuestamente es Jesús, y matándolo, y nosotros escondiéndonos detrás de este Jesús. ¿De quién? De Zeus. Ahora, pero esto es paganismo puro y no tiene nada que ver con el Dios de Israel. Como Dios lo había anunciado, estas son parte de las abominaciones que se estarían cometiendo en nuestra iglesia cuando llegara el tiempo de prueba y sellamiento. ¿Cuál es la consecuencia? El estado laodicense del pueblo de la iglesia remanente, que sigue manifestando el fruto de las obras de la carne. Y no se ve el fruto del Espíritu, porque es imposible, porque es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, y manifiesta solo las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensión, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿pero estos hombres sufren? Sí. ¿Se enferman? Sí. ¿Se les mueren los hijos? Sí. ¿Está en el crisol de Dios? No, de ningún modo. Son siervos del príncipe de este mundo. Ahora, la justicia de Dios, la justicia de Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, el único Dios verdadero, no exige el castigo ni la muerte del pecador. Dos cosas que no son parte de la justicia, sino fruto del pecado. Justamente la justicia de Dios no exige esto para ser satisfecha ni para perdonar los pecados. Jehová perdona gratuitamente a sus hijos sus pecados. Porque eso es lo que descubrió Lutero, porque es por gracia. Y para hacerlo solo les pide que tengan fe en Él y en sus promesas, que estén realmente arrepentidos de sus pecados y por fe sigan el camino establecido en la ley de la gracia. ¿Qué pasaba con los israelitas? Tenía que conocer la ley de la gracia. Cuando era consciente de su pecado, ¿qué tenía que hacer? Ir a la presencia de Dios con su corderito, confesar sus pecados, y se iba perdonado. ¿Lo hacía pasar Dios por un crisol? No. Como dice Habacuc 2:4. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y Pablo en Romanos 1:16 y 17 toma estas palabras. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cuál es la justicia de Dios? Es Cristo. ¿Cuál es la justicia de Dios en nosotros? Es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Es la ley de Dios escrita en la mente del corazón. Es restaurarnos a la imagen de Dios, a la imagen de Jesús. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y el fruto de la obra de Dios en nosotros no es el dolor ni el sufrimiento, ni estos son necesarios para la obra de Dios. Jehová no usa el mal ni el fruto del mal en su obra, cosas contaminadas, sino nos limpia con agua pura, con la verdadera justicia, y derrama en nuestros corazones lo que Él tiene puro en su corazón, simbolizado en las palabras de Jesús como oro puro, como oro refinado en fuego. Y esta es la promesa, Ezequiel 36, 25 al 27, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Con qué? ¿Con fuego? ¿Con un crisol? Con agua limpia. Él nos va a limpiar. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Nos va a dar lo que no tenemos. Si nos quema en el fuego no queda nada. Él tiene que darnos algo nuevo. Por eso hay una nueva creación, un nuevo nacimiento, un nuevo hombre.
Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, mi presencia, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué va a hacer? Nos va a guiar por senda de justicia, por amor a su nombre. Más el fruto del Espíritu, ¿qué es? ¿Dolor, sufrimiento? No, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Y como dice Pablo en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa es la obra de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. ¿No? Eso es el bien que llegaba al pueblo de Dios, no el mal. Y como leemos en 1 Juan 3:1 y 14, dice Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué amor nos dio? El de Él. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. ¿No? Para que seamos sus hijos tenemos que tener lo que Él tiene escrito en la mente y el corazón. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y terminé diciendo, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y ese amor no puede salir del fuego, solo del corazón de Dios. Porque en Cristo Jesús, dice Pablo en Gálatas 5:6, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor que Dios prometió poner en nuestros corazones. Y esto no tiene nada que ver con los crisoles de purificación, de lo que no tiene nada bueno, porque se purifica algo que es bueno de algo malo. Pero nosotros, como Pablo dice claramente, en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿cuántas? Todas. Y aquí todas son hechas nuevas. En un crisol no queda nada. Como lo vimos en la lección de la semana pasada, el Dios de Roma, el que habita en ella, no solo tiene un crisol y usa el sufrimiento, un fruto de la maldad, un fruto del pecado, una creación del Padre de la maldad como una herramienta para, después de la muerte, castigar a los impíos en el infierno de fuego y limpiar a los justos en el crisol del purgatorio. El Dios de Roma también usa el crisol durante la vida de sus siervos, con los castigos que les da y las penitencias que les hace cumplir a los que lo adoran, para purificarlos. Porque el Dios de Roma constantemente está viendo y castiga. Castiga, pero esconde el látigo, como dice. Esta característica, el usar la maldad como una herramienta de hacerles mal a los que lo adoran, como lo hacía Moloch, que hacía que los padres pasaran a sus hijos por el fuego, es vencido por el mal, nos muestra quién es el Dios de Roma. Es Satanás mismo, el que quiso ocupar el lugar en el cielo, de Dios en el cielo, y pretende hacerlo en la tierra. En cambio, nosotros, buscando cumplir la misión que Dios le dio al pueblo adventista, estamos buscando recuperar el conocimiento de la verdad, el conocimiento del reino de Dios, para que todos podamos oír la palabra del reino y ninguno de nosotros sea engañado. Porque, como Jesús lo dijo, en este tiempo habría ¿cuántos? Muchos falsos maestros y muchos falsos profetas. ¿No? Y que dice Pablo, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Y cuál es la ira de Dios? Como Dios lo explicó claramente en el Antiguo Testamento. Los deja, no los quema, no los pone en un crisol. Cuando una persona se aleja de Dios y rechaza a Dios, Dios simplemente reconoce eso y respeta esa decisión. Entonces Pablo dice, no seas pues partícipes con ellos, con los engañadores, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ni un crisol. El fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Un culto racional que conozca la palabra de Dios. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esa es la orden. Como cuando Dios le dijo a Elena de White, se me fue aquí,
Bueno, a ver qué pasó. Me salté de archivo. Eso es lo que pasa. Sino más bien reprenderlas. Quería arreglar esto. Ahí está. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual, dice, despiértate, tú que duermes. Es un mensaje a las vírgenes dormidas también. Y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo son los días malos? ¿Es voluntad de Dios que pase eso? No. Pero Dios nos anunció lo que va a pasar, para que seamos entendidos de cuál es su voluntad y la podamos hacer. Tristemente, en la lección de esta semana, además de introducir los crisoles de purificación de Roma, negando las revelaciones que Dios nos dio como parte del mensaje del tercer ángel, se introducen las palabras de los falsos profetas, como este hermano Chambers, los miembros de las iglesias caídas que, por comer y beber de la mesa de Jezabel, la mesa de los borrachos, se convirtieron en habitación de demonios y son guiados por espíritus de demonios. El Espíritu Santo que habita en las iglesias caídas y les habla y los guía. Fíjense, es triste esto porque Dios nos dio un mensaje para estos hermanos. Pero en vez de nosotros predicar el mensaje que Dios nos dio, introducimos los mensajes de ellos en nuestra iglesia. Fíjense lo que Dios nos dijo claramente. Vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, éstas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. Ahora, ¿creen esto nuestros hermanos? No. ¿Creen que esas iglesias son parte del plan divino para evangelizar al mundo? Vi que desde que Jesús dejó el lugar santo, el santuario celestial, y entró detrás del segundo velo, las iglesias han estado llenándose de toda ave inmunda y aborrecible. Y Dios le mostró a Elena lo que pasaría con estas iglesias, que se unirían a Roma en puntos comunes de doctrina, cosa de que ya ocurrió. Que nada empequeñezca la fuerza de la verdad para este tiempo. La verdad presente debe ser nuestra preocupación. El mensaje del tercer ángel debe hacer su obra de separar de las iglesias, estas que cayeron y se convirtieron en habitación de demonios y se unirían a Roma para hacer la obra del falso profeta. El mensaje del tercer ángel debe hacer su obra de separar de las iglesias a un pueblo que sostendrá los principios de la verdad eterna. Y por eso es triste ver que en vez de predicarles a estos hermanos el mensaje que Dios nos dio, un mensaje de vida y muerte, como dice Elena, que depende de su salvación, en nuestra ceguera traemos su comida y su bebida a nuestra iglesia. Y este es el título que encontramos en la lección del miércoles, los crisoles de purificación, los crisoles que nos purifican. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Jeremías 9:7. Entonces acá Dios está hablándole a su pueblo, porque se está acercando el tiempo en que tiene que cumplirse lo establecido en la ley de Moisés, que era para el bien de ellos. Y ahí Dios decía lo que pasaría cuando llegara el tiempo de la ira, que los dejaría y serían llevados a las tierras de sus enemigos. Pero ahí, cuando los buscaran, habría un pequeño remanente que lo buscaría y lo encontraría, y con ese pueblo, a ese pueblo lo haría volver a la tierra. Entonces Dios le está diciendo, yo voy a permitir que esto pase. ¿Por qué? Porque me dejaron, es claro. Se volvieron a dioses ajenos. Pero de ese modo voy a permitir que eso pase ¿para qué? Para poder recuperar un remanente de ustedes. Pero este no era un crisol de Dios, era la consecuencia de lo que ellos habían hecho. Y fíjense ahora, toma de este hermano Chambers lo siguiente, en la otra lección. ¿Y qué dice este hermano? Si el Espíritu de Dios trae a tu mente una palabra del Señor que te hiere, ahora, ¿por qué se supone la experiencia de Él? Pero está en medio de un lugar donde no está el Espíritu de Dios, es otro Espíritu. Puedes estar seguro de que hay algo en ti
que Él quiere herir hasta que muera. Dios te hiere, usa, y eso no es así. Este hermano no conoce a Dios. Y la pregunta de los autores de nuestra lección es la siguiente: ¿cómo entiendes esta cita y el versículo bíblico anterior? ¿Cuál es tu experiencia con los dolores que implica el proceso de purificación? No, la purificación del Dios de Roma implica dolor, porque purifica con sufrimiento. Pero el Dios verdadero no. Están hablando del Dios de Roma. Y es triste, pero es así. Por eso el pueblo adventista está en la condición del ángel de la Odisea. Y después viene la pregunta, otra pregunta. Lee Jeremías 9, 7 al 16. Dios dice que refinará y probará a Judá y a Jerusalén. Jeremías 9, 7. ¿Qué dos razones da Dios para esto? ¿Cómo ocurrirá el refinamiento? Ahora, vamos a dejar el tiempo de la ira sobre Judá, en este caso, porque lo estudiamos en otro momento, pero vamos a lo que dice el autor de nuestra lección. El refinamiento y la prueba de Dios entrañaron una acción drástica. Probablemente haya tres razones por las cuales refinar y probar puede asemejarse a un crisol. En primer lugar, experimentamos dolor cuando Dios permite que las circunstancias llamen nuestra atención sobre nuestro pecado. Un poco antes, Jeremías escribe con tristeza: los fuelles soplan con furor y el plomo se derrite en el fuego, pero los malvados no se purifican. Ahora, ¿el fuego puede purificar? No. Si los malvados se los pone en el fuego, ¿los purifica? No. La maldad no se purifica con fuego. De nada sirve que se les refine. Está haciendo una referencia ahí, hay que ver lo que pone la NBI, pero lo importante es esto: el fuego no purifica, y lo tiene escrito frente a sus ojos. Por lo tanto, ocasionalmente se necesita una acción drástica. Entonces, si no es fuego, ¿qué es? La acción drástica. Más que fuego, para llamar nuestra atención. En segundo lugar, experimentamos angustia. Fíjense que la historia del pueblo de Israel, lo drástico que usó Dios es enviarle a sus profetas para que los amonesten. ¿Y qué hicieron? Los mataron. En segundo lugar, experimentamos angustia cuando sentimos dolor por el pecado, que ahora vemos claramente. En tercer lugar, experimentamos frustración cuando intentamos vivir de manera diferente. Ahora, cuando alguien intenta algo, si no es Dios el que lo está cambiando, no tiene sentido, va a fracasar, no puede cambiar. No puede cambiar nada de lo que tiene el corazón. Puede ser bastante incómodo y difícil seguir eligiendo renunciar a las cosas que han sido parte tan importante de nosotros. Piensa en los pecados con los que luchas. Termina diciendo la lección del miércoles. Si Dios te refinara y te probara hoy, ¿cómo lo haría? ¿Qué medidas podrías tomar ahora para resolver esto antes de que Dios decida tomar medidas drásticas contigo? Este es el que le tiene el miedo a Dios, porque va a tomar medidas drásticas, te va a enfermar, te va a castigar, y esto es paganismo puro. ¿Cómo lo hizo con Israel? Lo que hizo con Israel Dios es cumplir lo que hacía la ley, dejarlos. ¿Cómo va a dejar el ángel de la Odisea? Te vomitaré de mi boca. Por eso, como dice el autor de Hebreos, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pero lo más importante de todo es que lleguemos a conocer a Dios y podamos diferenciar la verdad del error para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, como vemos, todo esto es confusión y falta de conocimiento de Dios, y es la causa del estado del pueblo adventista. Aquí quedó duplicado esto. La causa del estado laodicense, es la causa del estado laodicense de la iglesia adventista, de la ceguera y la desnudez del pueblo adventista, y como le indica Elena White, es la causa de que la presencia de Dios no esté en nuestro medio. Fíjense, vamos a repasar algunas de las cosas que conocemos. Como dice Elena, Primeros Escritos, página 65, el Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios y los lugares desolados han de ser reedificados. Esa es la promesa. Dios va a volver a hacer la obra que estaba haciendo con la iglesia primitiva.
Ahora, ¿qué hace falta? Que conozcamos la verdad, que la semilla del reino sea sembrada en nuestros corazones y creamos a la verdad. Primeros Escritos, página 135, en la introducción a la gran controversia entre Cristo y Satanás. Deduzco pues que la predicación y la creencia en que en el Evangelio primitivo, en el Evangelio del Reino de Dios, irán siempre acompañadas de la misma ayuda espiritual. El mandato dado a los apóstoles pertenecía a la edad cristiana y abarcaba toda la extensión de ella. Por consiguiente, los dones se perdieron. ¿Cuándo? Cuando el hombre pecado echó por tierra la verdad. Únicamente por causa de la apostasía, y volverán a vivir, esa es la promesa de Dios, con el reavivamiento de la fe y prácticas primitivas. ¿No? Cuando tengamos la fe de la iglesia primitiva, la fe de Jesús, esos dones van a volver a ser derramados en la iglesia. Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Y el primer trabajo de los siervos del príncipe de este mundo es evitarlo. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. La diferencia entre el ángel de la Odisea y el ángel de Filadelfia, que estaba buscando la verdad, es que sabía cuál era su condición y estaba despierto. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Ahora, ¿qué le faltaba al polonista? Tenía que estar preparado, tenía que conocer la verdad. Y en 1887, evento de los últimos días, página 192, Elena White declaró: cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. No estaba preparado todavía. Por eso Dios, para ayudarlos, en 1888 les mandó un mensaje, para guiarlos a entender cuál era la verdadera puerta por la que tenían que entrar. Entonces, en 1887, cuando Elena de White escribió la cita anterior, aún no había quedado preparado el camino para el Espíritu de Dios. Aún no había sido sembrada la semilla del reino, el pueblo adventista aún no había recibido la lluvia temprana. Esto nos muestra claramente que las creencias publicadas en 1872 por Jaime White y Urias Smith, y que eran sostenidas por algunos dirigentes del pueblo adventista, no eran la verdad que Dios le había encargado de recuperar al pueblo adventista. Entonces hay algunos de nuestros hermanos que presentan esto como una antítesis de las 28 creencias. Que las creencias de 1872, etcétera, que no fueron publicadas por la Iglesia Adventista, sino en forma anónima, en forma oculta, y después hubo que fueron Jaime White y Urias Smith, era la verdad, pero están equivocados, porque si hubieran creído ellos la verdad, hubieran recibido el verdadero Espíritu Santo. Pero como dice Elena, no estaba preparado el camino en 1887. Entonces, estas creencias eran erróneas, porque como Dios le mostró a White, estaban contaminadas por errores heredados de los paganos y los papistas. Pero una parte del mensaje que Dios le envió al pueblo adventista en 1888 por medio de Waggoner y Jones sí era parte de esa verdad. Y por rechazar el mensaje de Dios, los dirigentes del pueblo adventista habían llegado a estar en estado laodicense. Y como Dios le mostró a Elena, ya no podía dirigirlos, ya no eran dirigidos por Dios. Fíjense, 1898, declaración de Elena. La iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. Ahora, ¿estaba Dios en medio de los dirigentes? No. Lo habían rechazado. Habían rechazado el mensaje que les había dado y estaba adorando a un ídolo. Y la consecuencia fue esa, Dios no estaba más en medio de ellos. Otra cita de Elena White: la voz de Battle Creek, que ha sido considerada como autoridad para aconsejar cómo debiera hacerse la obra, ya no es la voz de Dios. Entonces, cuando el pueblo está en la condición laodicense, Dios no está dirigiéndolo por medio de los dirigentes que también son ángeles de la Odisea, que esos son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Ahora, el autor de nuestra lección es claramente un laodicense, y no es la voz de Dios la que se expresa en nuestro folleto de la lección. Simplemente está pasando lo que Dios dijo que iba a pasar. Llegamos de nuevo al estado laodicense.
Dice Elena en la próxima cita, han pasado algunos años desde que he considerado a la Asociación General como la voz de Dios. La Asociación General de la Iglesia Adventista, la Conferencia General, ya no era la voz de Dios, como ahora tampoco lo es. El hecho de que estos hombres debieran estar en un sitial sagrado, como si fueran la voz de Dios al pueblo, como creíamos que la Asociación General lo era, es un asunto del pasado. Ahora, ¿quién publica el folleto de lección? La Asociación General. ¿Cómo está la iglesia en la condición del ángel de la Odisea? ¿Está Dios dirigiendo eso? No. ¿Sigue siendo la iglesia adventista la iglesia de Dios? Sí, es Jerusalén, la iglesia remanente, la que tiene que ser juzgada antes que llegue el día de Jehová, antes que justamente el pueblo de Dios sea sellado. Y estamos en ese tiempo. Ahora, ¿actuó drásticamente Dios con ellos? Con los dirigentes del pueblo antiguista, ¿los enfermó, los castigó? No. Actuó con amor y paciencia y lo soportó por 15 años, hasta el año 1903, cuando le indicó a Elena de White que los adventistas fieles debían separarse de Battle Creek. Y esta cita de 1901, dice ella, la iglesia ha fallado, tristemente fallado, en satisfacer la expectativa de su Redentor. Y sin embargo, el Señor no se retira a su pueblo, todavía los soporta, con amor, con misericordia. No porque se encuentre en ellos ninguna virtud, sino para que el nombre de Dios no sea deshonrado ante los enemigos de la verdad y la justicia, para que las agencias satánicas no puedan triunfar destruyendo al pueblo de Dios. Él ha soportado pacientemente su indocilidad, incredulidad e insensatez. Los ha disciplinado con maravillosa paciencia y compasión. ¿Cómo los disciplinó? ¿Con enfermedades? No, los amonestó por medio de Elena. Lo único que hizo es, y fue claramente visible, es permitir que dos instituciones de las cuales ellos estaban orgullosos se quemaran: el Sanatorio Battle Creek y la Review Ajera. Los ha disciplinado con maravillosa paciencia y compasión. Si ellos oyen su instrucción, Él los limpiará de sus tendencias perversas. ¿Qué estaba haciendo Dios? Esperando que se arrepintieran para limpiarlos, salvándolos con una salvación eterna y convirtiéndolos en monumentos eternos del poder de su gracia. Eso es lo que Dios quiere hacer con los pecadores, con todos los pecadores. Y ahora, ¿qué pasa con el pueblo adventista? ¿A qué se debe que Dios no haya actuado drásticamente con nosotros? A su amor y a su paciencia, porque Él no quiere que ninguno de nosotros perezca, sino quiere que recuperemos el conocimiento de la verdad, para que Él pueda transformarnos a imagen de Jesús. Y por eso, Elena, sabiendo que se repetiría lo mismo que pasó en el tiempo de la apostasía alfa, en nuestro tiempo, ella dice: como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, al repasar la historia pasada puedo decir, alabado sea Dios. Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. ¿Qué pasó cuando el pueblo adventista llegó a la condición de justamente la Odisea en el tiempo de Battle Creek? ¿Qué podemos aprender de eso? Y la próxima cita dice Elena: Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra, por la poderosa cuña de la verdad. Los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero la ha separado de las iglesias y del mundo, para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. Esa es la verdad. Los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero. La ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo, como los santos oráculos confinados al antiguo Israel. Son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo. O sea, no tenemos que meter el mundo en la iglesia. Tenemos que predicar el mensaje que Dios nos dio, porque es para que lo prediquemos y no tenemos que negarlo. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Cristo declara a los que le siguen: sois la luz del mundo. ¿Somos la luz del mundo? ¿Estamos iluminando la tierra? ¿Estamos predicando el mensaje que Dios nos dio, un mensaje de vida y muerte? No. Tristemente no. Pero la promesa de Dios
es segura. El amor que Jesús manifestó por las almas de los hombres en el sacrificio que hizo por su redención impulsará a todos los que le siguen. Pero ¿cómo lo podemos seguir? Primero tenemos que conocerlo, tenemos que recuperar el conocimiento de la verdad, tenemos que encontrar la puerta que Jesús dejó abierta delante de nosotros. Y como lo dice Santiago, Dios esperaría. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Ahora, al fin del siglo XIII fue echada por tierra la verdad y no se volvió a sembrar semilla. ¿Qué esperaría Dios? Que la semilla se volviera a sembrar. ¿Y a quién le dio la misión de recuperar la semilla? A nosotros. Y va a esperar. Y primero va a ser sembrada en la iglesia adventista, porque tienen que crecer juntos el trigo y la cizaña. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. ¿Qué hace? ¿La mete en el fuego? No, espera, con paciencia. El labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hasta que reciba la lluvia temprana, germine la semilla y crezca hasta tener fruto y estar preparado para la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces, como vemos, la palabra profética más segura nuevamente se va a cumplir y Dios tendrá un pueblo preparado para recibir la lluvia tardía e ir con él a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Porque la profecía se tiene que cumplir. Ahora, nosotros tenemos que elegir si vamos a ser parte de los siervos de Dios que van a hacer que las palabras de la profecía se cumplan o vamos a estar con los impíos. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y estos son los sellos del pueblo adventista y se va a cumplir la profecía. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. ¿Qué va a predicar? Lo que el pueblo adventista ahora no predica, lo que nuestros dirigentes niegan. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino el furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. ¿Vamos a ir con Dios a predicar este mensaje? Salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Y va a pasar, y este pueblo es la esposa que tiene que llamar a sus hermanos a salir de Babilonia. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, porque todavía es tiempo de gracia. Y el espíritu y la esposa, porque va a haber esposa, dicen ven. Y el que oye, diga ven. Únase al trabajo del espíritu y la esposa como obrero de la obra undécima. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. Esa es la promesa de Dios. Ese es el Dios verdadero. Y es para hacer esta obra que el pueblo adventista fue llamado. Y un remanente la va a hacer. Por eso nuestro deseo tiene que ser parte de ese remanente y ser parte y desear que cada uno de nuestros hermanos pueda ser parte también de ese remanente. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad y que tengas un hermoso y feliz sábado. Bueno, vamos a terminar nuestra grabación. Opa. Aquí está Skype. Bueno,